¿Qué tal? Muy bienvenidos a una nueva entrevista. Queremos conocer a través de Aldo Valle Acevedo este proceso constitucional que es muy diferente al que hemos vivido anteriormente. Eh, no se puede comparar porque realmente sí hay aspectos muy nuevos, sobre todo el rol del consejero o consejera constitucional, que de hecho este próximo 7 de mayo de manera obligatoria a todos los chilenos y chilenas y quienes también tengan derecho a votar van a poder participar en esta oportunidad. Doy la bienvenida entonces y gracias por aceptar esta invitación, don Aldo Valle Acevedo. ¿Cómo le ha ido durante este trabajo territorial en la región de Valparaíso, en este escenario político como candidato? Usted es militante de un partido, trabaja en el área académica, superior, y vamos a conversar de eso, pero en este trabajo territorial ya con un objetivo de llegar a ser parte de este proceso constitucional. Muchas gracias, Victoria, en primer lugar, por la oportunidad de conversar contigo a propósito de un proceso tan relevante, ¿no? Desde el punto de vista cívico, político, de la vida pública del país. Y es, desde luego, muy valioso poder también contribuir, no más que, o aunque sea, ¿no?, a informar más acerca del proceso, porque obviamente, ¿no?, el valor del proceso se materializa cuando la gran mayoría de la ciudadanía lo reconoce como tal y participa de él. Entonces es muy importante que el próximo domingo 7 de mayo vayan las y los ciudadanos a votar en sus respectivas comunas y locales de votación, porque esa es la primera verdad de este proceso constitucional, la participación. ¿Por qué decidió ser candidato y no seguir quizás trabajando en el servicio público, en la educación o desde otras veredas, la que usted normalmente se desarrolla? ¿Por qué toma esta decisión justamente cuando la política ha sido últimamente bastante criticada? Bueno, porque tengo un compromiso social, Victoria, desde la adolescencia. El país ha vivido, claro, desde en los últimos 50 años tiempos muy difíciles, ¿no? Y yo fui parte también de quienes vivieron esos tiempos difíciles con mi familia, desde luego. Tenía 17 años para el golpe militar y desde ese momento me tocó también asumir responsabilidades porque largo tiempo padecimos una dictadura y yo no podía ser indiferente y no lo fui. Pero claro, luego el ciclo etario, ¿no?, de las personas nos hace recorrer otros caminos y para mí ha sido siempre una fascinación la universidad, la docencia universitaria, escribir como profesor universitario y desde luego cultivarme, ¿no?, en el conocimiento del derecho, de la relación del derecho con la sociedad, con las ciencias sociales. Esa ha sido mi fascinación y eso me llevó también a ocupar cargos directivos en la Universidad de Valparaíso. Fui elegido 3 veces como rector, pero claro, ese tiempo ya pasó y ahora había vuelto yo a mis actividades de docencia en la Escuela de Derecho y por lo mismo, debe ser que tanto por mi experiencia biográfica, pero también por mi conexión con el valor, la importancia de las instituciones, de cómo finalmente un documento político tan importante como es la Constitución, creo yo que todos debemos hacer esfuerzo y yo pienso que me correspondía también, ahora claro, respondiendo a una proposición, a personas que me lo dijeron, que me dijeron vaya pensándolo y luego volvieron y entonces uno dice, bueno, parece que hay un grupo de personas que considera que uno puede ayudar.
y ahí ya me sentí sin alternativa. Esa es la explicación que tengo de por qué ahora soy candidato al Consejo Constitucional. Y en este recorrido, ¿cómo ha percibido la recepción de la población? Usted puede ser uno de los 5, porque son solamente 5 cupos. Otras regiones tienen menos, pero la región de Valparaíso, por su número de población, le permite tener 5 consejeros o consejeras, o vamos a ver qué porcentaje tiene más. ¿Cómo le ha ido con cómo ha percibido, si hay motivación, no hay motivación, la gente se siente partícipe de este derecho de poder elegir a quienes lo van a representar en un proceso tan importante como es tener finalmente una nueva constitución? Bueno, al inicio de la campaña me pareció que había muchísima distancia y a veces algo más que distancia, apatía, ¿no? Obviamente desinformación. No se sabía bien por qué había que votar, por qué se elegía un consejo constitucional. Van cambiando de nombre también los organismos para los cuales la ciudadanía es convocada. Y entonces eso hacía que algunas personas pensaran que uno estaba postulando para consejero regional. Y entonces, claro, al principio yo advertí eso, pero a medida que avanzó la campaña y que apareció la franja electoral, que los medios de comunicación también hicieron más presente, ¿no? el proceso que estamos viviendo, en que fue apareciendo también el trabajo de la comisión de expertos y expertas, en fin, ha ido modificándose y yo creo que hoy día hay un alto interés y mi pronóstico es que el día 7 de mayo va a ir mucha gente a votar, probablemente, no digo que todos vayan a ir con un entusiasmo y un encanto desbordante, pero tenemos una cierta tradición en el país de cumplir con los deberes cívicos. Y también creo yo que a veces uno se deja llevar por esa austeridad que forma parte de nuestro carácter, ¿eh? Digo como chilenas y como chilenos. No somos muy expresivos ante un extraño respecto de nuestras preferencias políticas. Entonces nos cuesta ese diálogo, no lo hacemos con facilidad, con naturalidad. Y eso no necesariamente quiere decir que las personas están, por así decir, rechazando este proceso. Yo creo que vamos a tener una gran participación el día domingo 7 de mayo. Esperemos, o sea, ojalá que exista esa participación, porque, bueno, es obligatoria, todos estamos convocados, pero ahora, ¿cómo vamos? ¿Cómo la población asista este 7 de mayo? Esa es la gran interrogante. Incluso hay llamados en algunos sectores políticos de votar nulo. ¿Qué le parece eso? A mí no me parece una conducta cívica que contribuya a nuestro desarrollo cultural, ¿eh? Lo digo así, puede parecer algo enfático, pero cuando los países no entienden que el desarrollo no es solo crecimiento económico, no es solo finalmente el resultado que individualmente obtengamos en nuestras actividades, sino es también cómo nos constituimos en cuanto a una comunidad que compartimos unos valores, unas instituciones, unas virtudes, ¿no? Me parece a mí que el día domingo hay una oportunidad para ratificar que Chile es un país que ha logrado también un desarrollo cívico, un desarrollo cultural, y que no solo podemos mostrar indicadores de crecimiento económico en las últimas décadas. En consecuencia, creo que es más edificante desde el punto de vista de nuestra evolución como comunidad cultural, que ese día, ¿no? Tengamos una alta participación y no para no tener opinión. No tiene sentido ir, creo yo, simplemente allí a expresar un rechazo
al procedimiento, porque este es un procedimiento legítimo desde el punto de vista político. Fue acordado por las fuerzas políticas que nos representan en el Congreso de manera bastante plural. Y entonces creo que cuando el sistema político lleva adelante una iniciativa en uso de sus facultades legítimas, me parece que la comunidad también debe sumarse. Chile necesita una constitución mejor que la que tenemos. Chile necesita explorar, obviamente, de modo respetuoso, plural, progresivo, gradual, ¿no? La búsqueda de un mejor sistema político, la búsqueda de un Estado social y democrático de derecho, porque mientras no logremos incluir a esa gran todavía mayoría de chilenas y de chilenos que están excluidos del bienestar, ¿no? Vamos a ser un país que va a tender una democracia insuficiente, una democracia defectuosa, y estará siempre viviendo conflictos que al final no le hacen bien a nadie. Así es. Bueno, ya estamos por terminar este periodo de candidatura. Y bueno, quienes no lo conocían a lo mejor o no sabían que usted se postulaba a consejero constitucional, lo pudieron ver en la franja electoral. Pero la franja electoral también ha sido materia incluso de discusiones, de diálogo entre académicos que les gusta mirar con más detalle los discursos. Y se ha visto que de todo el abanico político han hablado en la franja, se han referido a temas que quizás no están incluidos en una nueva redacción de la Constitución. Como usted es abogado, voy a aprovechar de consultar, por ejemplo, el tema de seguridad pública. ¿De qué manera pudiera incluirse en la redacción de esta nueva Constitución? Porque ha sido un tema, obviamente es un tema contingente, un tema país, pero también es un tema que favorece la opción de votos. Por lo tanto, llama la atención que de muchas tareas políticas se está utilizando este discurso. Pero aclaremos a la población si realmente la seguridad pública pasa por una nueva Constitución. Muy bien, Victoria. Es cierto que se ha hecho, a mi juicio, un cierto uso abusivo, ¿no?, de una crisis en seguridad pública que nadie, creo yo, podría negar que existe, que hay factores y fenómenos asociados, obviamente, a esa crisis de seguridad pública, pero no deben, creo yo, tratarse con el propósito de obtener ventajas electorales. Son temas demasiado relevantes y de una densidad también, ¿no?, que requieren, a mi juicio, ser tratados con la mayor altura de miras. Y no siempre uno ve eso en el debate público. Y por mi parte, quisiera sí también ser muy enfático. Las constituciones deben responder a las necesidades de los sistemas sociales. Y esas necesidades, desde luego, no son las mismas en la medida en que evolucionan las sociedades. Nosotros hemos ido sufriendo modificaciones en cuanto a sociedad chilena y no teníamos la delincuencia ni el crimen organizado que tenemos hoy, hace 20 años atrás o hace 30 años atrás, mucho más cuando se redactaron las constituciones del 25 o la propia constitución de 1980. Y entonces no hay algo así como un capítulo dedicado a la seguridad pública ni al fenómeno de la migración. Pero como las constituciones deben servir, deben atender las necesidades de los sistemas sociales, a mí me parece que en la nueva constitución va a tener que incluirse normas que permitan tratar con más especificidad, ¿no?, responsabilidades del Estado
¿no? Atribuciones del Estado y, en definitiva, cómo la Constitución política regula la respuesta del Estado ante un fenómeno de nuestro tiempo. Esto no es solo en Chile, ¿no? Esto no es la responsabilidad de un sector político. Si alguien piensa que los problemas de seguridad pública que hoy día tenemos, que nadie puede negar, son responsabilidad de un sector político, a mí me parece que está equivocado y que probablemente si las soluciones pasan simplemente por reemplazar a ese sector político, se equivoca, ¿no? No es posible ver las causas en un determinado gobierno, y no digo ni en el actual ni en el que le precedió al actual. Este es un fenómeno sociológico de deterioro socionormativo, ¿no? De exclusiones también estructurales y de complejidades. O sea, el crimen organizado, el narcotráfico, no era algo así, un fenómeno que fuera de preocupación para el constituyente de 1980 o de 1925. No, son fenómenos que tienen que ver con la evolución que van teniendo, ¿no es cierto?, las sociedades. Tampoco lo era, Victoria, el tema de la migración, ¿no? Hoy día, distinguiendo, claro, entre la migración regular y la migración irregular de carácter masivo, obviamente que las constituciones tampoco han tenido normas respecto de este fenómeno, pero como tampoco este fenómeno depende solo de la voluntad de un gobierno ni de un determinado sector político, a mí me parece que es pertinente que la Constitución también trate ese tema de modo de establecer de nuevo, ¿no?, unos principios, unos objetivos también nacionales como país y unas facultades y unas responsabilidades en las autoridades. Porque tampoco alguien podría decir, mire, cuando cambie el gobierno, entonces se va a detener la migración. No, son fenómenos hoy día muy complejos en que ni siquiera un país, por así decir, puede por sí solo erradicarlo, o sea, eliminarlo de raíz. Eso no va a ser. Entonces, necesitamos pensar hacia el futuro también, y la Constitución es también un documento que debe sobre todo mirar hacia el futuro. Entonces, se deben contener normas de regulación, pero entendiendo que no es, en definitiva, para crearse beneficios o ventajas electorales, porque eso no va a ayudar a la solución del problema, solución que sí se necesita y que es urgente. Y si usted fuera electo consejero, ¿dónde le gustaría o en qué capítulo usted se imaginaría este tema de seguridad pública en la Constitución? A mí me parece que es en el capítulo sobre la administración y gobierno del Estado, ¿no? Porque primero dice relación con instituciones que forman parte de la administración y el gobierno del Estado. Las policías, digamos, son órganos de la administración pública que a quienes tienen las facultades, las responsabilidades de ejercer la mejor administración y el buen gobierno. Y entonces esos órganos tienen que estar erradicados ahí, y allí mismo entonces la Constitución tiene que establecer unos principios, unas atribuciones en estas autoridades de la administración y ciertamente, ¿no?, las responsabilidades de esas autoridades y de esos órganos policiales que deben actuar, ¿no?, dotadas obviamente de los recursos, de las capacidades logísticas, de inteligencia. Es decir, los estados de aquí en adelante y desde hace, creo yo, ya un tiempo, necesitan dar también otras respuestas que tal vez no necesitaron en el siglo XX, en el caso de los países latinoamericanos de nuestra región.
y yo creo que no me equivoco si esas nuevas respuestas del Estado dicen relación específicamente con la seguridad pública y con la migración, porque son, ya digo, desafíos y fenómenos que no se van a terminar de un día para otro y que requieren de una respuesta estructural del Estado. Necesitamos un Estado más robusto, con capacidades, con recursos, y cómo profesionalizamos mucho más a Carabineros, por ejemplo. Bueno, la administración tiene que contar con los recursos. Entonces, debemos pensar en que un Estado mínimo, un Estado pequeño, como les gusta, digamos, a algunos, ¿no? Un Estado que ojalá no se vea para que sea lo más barato posible. Bueno, esos Estados finalmente también dan lugar a una seguridad mínima. Y necesitamos una seguridad pública eficiente. ¿Por qué? Bueno, porque los órganos de la policía están encargados de la eficacia del derecho. Y un Estado no puede renunciar a la eficacia del derecho. Y por lo mismo lo pongo yo en este nivel de importancia y en este contexto más amplio. Interesante la reflexión que hace y se agradece porque también de alguna manera se educa de lo que en realidad debe estar y cómo debe estar estos temas que son de contingencia. Usted ha hablado de migración y realmente es mundial. Yo creo que ningún país en estos momentos estaba preparado para una migración. De hecho, años anteriores, de hecho, el tema de la migración estaba ligada al destierro forzoso por temas políticos, temas religiosos, obviamente temas de situaciones de guerra, de conflictos donde la vida, sobre todo en el carácter de refugiado, la vida estaba en peligro. Pero ahora también se sumó, hace unos años atrás, emigrar por necesidad de sobrevivencia, porque ya el país de origen no da los recursos, no da los espacios para poder tener una calidad de vida, y al parecer dentro de Latinoamérica Chile de alguna manera sí se mantiene de alguna, a pesar de todas las dificultades, como un origen, un destino, mejor dicho, para mejorar esta calidad de vida. Yo quiero aprovechar su experiencia y por eso que yo he titulado esta entrevista, conversación, Consejo con Experiencia, porque hemos visto en el abanico de postulantes también gente muy joven, que se valora también este ímpetu y el atreverse a ingresar en este mundo político, pero sobre todo en un momento tan histórico para Chile, que justamente se cumplen los 50 años del golpe militar. Pero usted es de la generación, justamente, lo dijo al iniciar esta entrevista, tenía 17 años cuando surgió el golpe de Estado. ¿Cree que es necesario que justamente este año se dé punto final a la Constitución actual? Sí, yo creo que la Constitución actual ya no responde a los desafíos que tiene el país. Y no solo desde el punto de vista político, sino que los desafíos sociales, los desafíos económicos, los desafíos culturales que tiene nuestro país. Estamos viviendo una transición acelerada a una economía del conocimiento. Estamos transitando de modo acelerado a un contexto internacional, a un desarrollo tecnológico que nos aleja mucho, ¿no?, del tiempo en que fue dictada la Constitución de 1980. Entonces, no creo yo que haya que, en definitiva, detenerse mucho en el hecho de que esta es una Constitución que requiere ser actualizada y que requiere también ser modificada sustancialmente en algunos aspectos, ¿no? Una Constitución no puede estar concebida para darle ventajas a un determinado sector político, ¿no? Lamentablemente la Constitución del 80 tuvo ese efecto, fue diseñada así, para que, en la voz incluso de sus propios autores, ¿no?, para que aun cuando quienes habían diseñado esa Constitución dejaran de ser algo así como
dejaran de tener la hegemonía, ¿no? Y fueran una minoría, bueno, no se pudiera modificar la Constitución. Y entonces es una Constitución que tiene un contenido ideológico, que tampoco es bueno que tengan las constituciones, independientemente, ¿no?, de las ideas, de los objetivos que persigan. No es bueno que las constituciones extremen una determinada concepción del mundo, una determinada concepción del hombre o de la sociedad. Y la Constitución tiene entonces ese déficit y hoy día tenemos la oportunidad entonces de simplemente, ¿no?, avanzar hacia una Constitución sin ventajas para nadie. Una Constitución que simplemente establezca las reglas, ¿no es cierto?, más objetivas posibles para que se formen las mayorías que la sociedad chilena quiera ir formando, decida ir formando, y no entonces una Constitución que es algo así como una imposición, ¿no?, una camisa de fuerza, o que le pone ciertos límites a la democracia, ¿no? Una Constitución que quería una democracia protegida. No, la verdad es que lo que quería era que hubiese un poder protegido de la democracia, es decir, para que la democracia no pudiera transformar el poder. Y hemos vivido en esa tensión, ¿no? De modo que el poder económico, que el poder político, que el ordenamiento jurídico, que la propia Constitución establecida por la dictadura quedara garantizada, ¿no?, y protegida de la democracia, es decir, de las mayorías. Eso tiene que terminar, y ojalá que termine, digamos, ¿no? Ese es mi esfuerzo también, que termine, ojalá en el aniversario o conmemoración, ¿no es cierto?, de los 50 años del golpe militar. Por lo mismo, esta es una Constitución que requiere contribuir a que tengamos una sociedad más integrada, una sociedad con menos exclusiones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, ¿no? Una Constitución que tiene que descentralizar el Estado, desde luego, desde ya lo antes posible, porque una Constitución que sanciona finalmente un centralismo como el que tenemos en Chile, bueno, hace que no tengamos entonces un Estado democrático, porque los estados centralistas son estados que se prestan al autoritarismo, ya sea de la voluntad política o de una tecnocracia experta. Yo creo que nosotros hemos vivido una y otra etapa. Y entonces hay muy buenas razones para que avancemos en una constitución política que, insisto, ¿no?, nos permita construir una sociedad más integrada. Porque, Victoria, mientras no resolvamos eso, vamos a seguir teniendo conflictos y vamos a poner en riesgo siempre la estabilidad. Necesitamos una constitución que sea reconocida como legítima por la gran mayoría de los distintos sectores políticos. Nunca hay unanimidad en esto, pero tienen que haber, obviamente, fuerzas políticas distintas, fuerzas políticas opuestas que reconozcan como válida y como legítima la Constitución. Una Constitución no puede ser el texto que quiere un determinado sector político. Uh-huh. Y eso yo lo digo así también, antes del resultado, si estoy formando parte de la mayoría, me voy a ocupar de que lo que la Constitución finalmente establezca no sea solo del gusto de la mayoría, ¿no? Las constituciones no pueden ser ni el resultado de actos de fuerza, ni el resultado de la imposición de una mayoría. Se requiere de una construcción plural, respetuosa, que incluya, ¿no? Y ese esfuerzo de virtud democrática, obviamente, tampoco está en la Constitución de 1980. Perfecto, queda muy claro, se agradece tan detalladamente como lo ha explicado, y queda claro como reflexión que independiente que coincida justamente este año, los 50 años de haber ocurrido el golpe, es necesario el cambio de constitución porque la población ha cambiado, independiente, insisto, que porque en muchos sectores le ha dado el carácter de político, que esta necesidad de cambio de constitución responde a un capricho político y no
se dan el trabajo de quizás de cruzar a la otra vereda y de ver que la sociedad chilena obviamente que cambió en 50 años y hay otras demandas. Algunas lamentablemente se mantienen, como es la educación, la salud. Lamentablemente, si uno ve la historia y repasa los archivos de los discursos de los políticos de la época, lo de ahora son ecos. Acceder a una salud de calidad pública, acceder a una educación de calidad. Y han pasado 50 años y ahí hay un desafío que se mantiene 5 décadas de poder dar a la comunidad, a la población en general, esto que es básico, educación y salud. Nos quedan muy pocos segundos para ya ir finalizando esta entrevista, este espacio que llama a la reflexión y también de alguna manera motivar a las personas que vayan a votar a conciencia este próximo 7 de mayo. ¿A usted le acomoda este escenario de redacción de la nueva Constitución? ¿Hubiera preferido el anterior? Me refiero Bueno, porque ahora es distinto, que sí, está el Consejo de Expertos, sí, etc. yo creo que uno tiene que también en la política tener una dosis de realismo, ¿no? Y lo cierto es que vivimos la experiencia de un proceso que nos entusiasmó y nos generó expectativas a muchas y a muchos. Yo soy de aquellas personas que votamos a prueba, que me parecía que el proyecto constitucional que logró finalmente concordar o acordar la convención era un proyecto que le iba a permitir al país avanzar en su proceso de democratización, que lo necesitamos, que cumplía con los requisitos de un Estado de Derecho, con un principio de legalidad, con una división de poderes. Desde luego incluía el objetivo, ¿no es cierto?, de un Estado social y democrático de derecho, avanzaba en descentralización, todos elementos para mí, y reconocía desde luego unas libertades fundamentales y unos derechos sociales que también considero indispensables para una nueva constitución. Pero debemos también, ¿no?, por lealtad cívica, por consecuencia democrática, entender, aceptar que, bueno, la ciudadanía se pronunció en el sentido que todos ya sabemos y que, sin embargo, eso no debe dar ni motivo a esa frustración paralizante que lleva, digamos, a la perplejidad, a no saber qué hacer o simplemente a la frustración. Yo creo que no, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo y este es un proceso distinto, pero no es un proceso que impida, que limite en cuanto proceso las posibilidades de transformar el sistema político chileno, de darnos una constitución, como he dicho hace un rato, sin ventajas, una constitución democrática. Exactamente. Con equidad. La constitución nos puede, la constitución que podemos, no está limitada por este proceso ni por estos acuerdos. El resultado de esta constitución va a depender, Victoria, de cuál sea la representación que obtengamos el día domingo 7 de mayo. Quienes llaman a anular desde la frustración porque votaron a prueba y entienden que ya no tiene sentido participar en la vida pública, me parece a mí que cometen un error. Uno puede entender esa frustración, uno puede desde luego empatizar con ellos, pero le va a facilitar más bien las cosas a quienes no quieren cambiar ni modificar la Constitución del 80. Entonces, yo les pediría que por ese compromiso, por ese noble compromiso que en la mayoría de los casos han mantenido a lo largo de sus vidas, no defrauden, no hagan una excepción este día domingo 7, porque manténgase en la consecuencia de seguir siempre, ¿no?, buscando cómo favorecemos a quienes más necesitan de la democracia. Hay un sector en la sociedad que es un sector menor que no necesita de la democracia, que lo resuelve todo con su dinero, ¿no?, que no necesita de lo público, que no necesita del Estado.
pero hay muchas y muchos que necesitan de la democracia, que necesitan una nueva constitución. A esos y a esas no les podemos fallar este domingo. Se entiende. Muchas gracias por estas reflexiones. Yo creo que en resumen hay que hablar la experiencia y equilibrarla con la gente nueva que quiera participar de este proceso, porque también viene con ideas frescas y tienen una mirada de la actualidad y de generaciones como usted, reconocen lo que no se debe mantener y quizás lo que sí se podría cambiar. Y quizás no comparar mucho, dejar al lado la comparación y seguir avanzando en este proceso que solamente busca una nueva constitución para Chile. Muchas gracias y nos encontramos en otra oportunidad. No, a ti, Victoria, y yo soy el agradecido por esta conversación. Bueno, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Ahí teníamos entonces a nuestro invitado de hoy, Aldo Valle, quien gentilmente aceptó esta invitación. Y bueno, el desafío de ustedes, el desafío es el 7 de mayo, participar en esta importante convocatoria electoral a conciencia. Hay un abanico bastante grande de candidatos y candidatas, pero lo importante es que usted, además de ser obligatorio, vaya también a conciencia, con convicción de que es protagonista de este proceso tan importante que solamente busca una nueva constitución para Chile.